bienvenidos nuevamente a nuestro Facebook Live semanal. Estamos aquí con el abogado Narciso Cruz y hoy vamos a empezar a hablar de noticias que nos tienen muy preocupados a muchas personas, a personas que están legalmente aquí en el país, y tiene que ver con el memorando que fue entregado a la opinión pública y entregado a la Oficina de Inmigración, al USCIS, como es conocido por sus siglas en inglés, donde se le entrega un memorándum por parte del gobierno, donde se le dan unos nuevos lineamientos, en donde se le da como una mayor libertad a los agentes de inmigración que trabajan allí en el USCIS para empezar a negar casos, por ejemplo, cuando se pide renovar una green card, o cuando se aplica para una green card, o cuando se aplica para una naturalización para la ciudadanía. Y esto hace que se nieguen estos casos y la persona sea puesta en un proceso de deportación. Esto pues pone en riesgo a miles de inmigrantes que están aquí legalmente en el país, porque ya no es como antes que se le negaban ese tipo de beneficios y la persona podía pues mirar una forma de corregir ciertos errores o presentar evidencia adicional, sino que ahora directamente los ponen en un proceso de deportación, lo cual es muy grave porque hace que incluso la migración y la inmigración legal en el país sea aún más difícil en este tiempo pues de la época de Trump. Entonces, abogado, queremos hablar un poco de este memorándum que fue entregado pues hace poco y que tiene muy preocupadas a muchas personas, y que aunque se habla de que se va a posponer durante unos meses, correcto, aún estamos como con ese vaivén de... Es cierto eso. Ajá. Entonces, originalmente querían meter esto y implementar esto 11 de septiembre de 2018, pero lo bueno es que están posponiendo eso, y cuándo va a tener efecto esto todavía no sabemos. Todavía estamos alertos para noticias y de qué pasa, pero realmente, Laura, ¿qué debe de saber nuestro público? Es lo que estamos aquí para platicar. ¿Qué va a pasar ahora? Primero hay que ponernos en contexto. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una agencia administrativa que se llama USCIS. Por sus siglas en español se dice USCIS. En inglés se dice United States Immigration Citizenship Services. En español, ¿cómo se traduce eso? Bueno, la Oficina de Inmigración, de Ciudadanía y Asuntos de Inmigración. Correcto. Entonces, esta oficina fue hecha por una parte administrativa con el tema de inmigración para dar servicios y beneficios de inmigración. El Congreso hizo el Departamento de Seguridad Interna para que tome capacidad de varias agencias, incluso la agencia de la patrulla de aduanas y la agencia que enforza leyes de inmigración adentro de los Estados Unidos, llamado ICE. Pero esta agencia, USCIS, USCIS, normalmente se fue hecho por el tema que tenían una orden o un propósito administrativo para otorgarle beneficios a la gente. Pero lamentablemente... Se puede decir que era algo como un lugar más feliz, por decirlo así, que era algo más tranquilo, administrativo, donde uno iba por beneficios, por algo bueno. Es correcto, Laura. Por ejemplo, la persona que quiera ajustar su estatus y quiere ser residente permanente, lamentablemente ya no es posible por el hecho que tiene, o discúlpame, mejor debo de decir, strike that. Por ejemplo, lo que quiero decir aquí es que la persona que quiera agarrar un beneficio tiene que tener mucha precaución ahora, tratando de mejorar su aplicación para que no se rechace. Eso es algo muy feo. Eso es algo pues tremendo, y realmente es el camino donde va esta administrativa para meter todos estos casos que tenemos pendiente aquí en un proceso de deportación. Está el presidente Trump lamentablemente haciendo el proceso de inmigración legal mucho más difícil para todo el mundo. Narciso, esto quiere decir, tú estás hablando como que, bueno, entremos en contexto con respecto a cuáles son las tareas, las funciones del USCIS. Normalmente estamos hablando de que ellos cumplen con una parte administrativa y ellos están normalmente, o estaban normalmente dando beneficios, sea por ejemplo un beneficio de un permiso de trabajo, una residencia, la ciudadanía, etcétera. Ahora, entonces, con este nuevo lineamiento que le entregan el gobierno al USCIS, lo que quiere decir es que el USCIS se convierte como en una especie de ICE. Es correcto eso, Laura. Y el propósito del Congreso cuando hizo esta agencia no fue para enforzar leyes de inmigración o proteger la aduana de los Estados Unidos. Fue para mantener y darle servicio al público que quiere inmigrar o quiere un beneficio inmigratorio de los Estados Unidos. Por eso es algo muy profundo y hay muchas cosas contra ellos. Laura, ¿tú sabes cuáles son las razones por qué esto es algo muy negativo? Bueno, porque le van a empezar a negar a personas que están legalmente aquí y ya los ponen en un proceso de deportación y ya tienen que presentarse a una corte de inmigración, lo que hace que se vuelva
completamente llenas las cortes de inmigración, se va a volver un sistema mucho más lento ahora. Es correcto, y la cosa aquí es que, Laura, estas cortes de inmigración ya tienen a mucha gente. Tenemos un total de 700,000 gente esperando en este proceso migratorio. Ahora vamos a tener un grupo más grande. Eso es algo muy negativo, pero no nada más eso, Laura. La cosa y la importancia aquí que tenemos que saber es que si acaso estos casos se niegan, si la persona aquí no está legalmente con un estatus migratorio que los puede respaldar, por ejemplo, si alguien quiere ajustar su estatus y no tiene otro beneficio migratorio, por ejemplo, no tiene una protección como el TPS o la DACA, está 100% sin documentos, lamentablemente esa persona puede ser metido en proceso de deportación, y eso es algo muy feo. Bueno, Narciso, y entonces hablemos, por ejemplo, de estos lineamientos del USCIS. Ellos están entonces ahorita refiriendo, si ellos niegan, en caso de que nieguen a una persona una green card o un beneficio, ellos pueden referir esta persona al ICE o a un juez de inmigración para que se presenten y estén en un proceso de deportación. ¿Es así como va a funcionar? Es correcto eso, Laura. Les van a dar un citatorio para aparecerse en frente del juez de inmigración y empezar el proceso de deportación contra ellos, simplemente porque fueron negados de este beneficio. Y entonces, ¿esto hace que se vuelvan más lentos los procesamientos del USCIS en cuanto a los procesos? El servicio de USCIS, UCIS, la oficina administrativa, está dando un servicio, y ese servicio se paga con las tarifas que gente mete con sus aplicaciones. Por ejemplo, si quiere el ajuste de estatus, la I-130 tiene un costo de $535 y el ajuste tiene un costo de $1,225. En total, $1,760. Y aquí ese dinero más que nada paga por este servicio y paga por la agencia. Pero esta agencia ahorita se va a cambiar un poco, y en vez de dar beneficios va a estar dando y enforzando las leyes de inmigración contra el público que paga por sus servicios. Y obviamente inmigración ha subido sus tarifas históricamente más alto y más alto. Recientemente lo subieron, y cuando costaba la I-130 $420, ahora actualmente cuesta $535. Pero el hecho que tiene esta responsabilidad adicional hace el proceso mucho más lento. Entonces, si una persona está acostumbrado de esperar para su cita de la residencia 6 meses cuando se casa con un ciudadano o una ciudadana, quizás ahorita va a esperar más tiempo por el hecho que esta agencia, UCIS, va a tener una responsabilidad adicional. Claro, va a tener más trabajo, entonces se va a volver más lento todo el proceso. Correcto, Laura, y eso es algo muy negativo, especialmente cuando el público que paga para estos servicios, que paga para las tarifas de inmigración. Y que no son baratos, o sea, no son baratos. No, el público debe de demandar más servicio, pues más que nada amable, y más servicio que sea un poco más eficiente, no más largo, al contrario. Narciso, entonces, en caso de que una persona se le niegue uno de estos beneficios, ¿hay alguna posibilidad de una apelación o volver a aplicar? Por ejemplo, si hablamos del caso de una renovación de una green card. Eso es algo muy bueno de preguntar, Laura, porque la cosa aquí es que si te dan el citatorio de la Corte de Inmigración y tú aplicaste para un perdón, pero te negaron el perdón y ahora ya saben que estás aquí sin documentos, eso te va a meter en el proceso de inmigración con el juez de inmigración, y mientras está pendiente ese caso y tienes un caso vivo en el tema de inmigración, lamentablemente la jurisdicción ahora lo tiene el juez de inmigración. ¿Qué significa eso? Si quieres aplicar o mandar tu aplicación de nuevo con una corrección por el hecho que te negaron la primera vez porque hubo un error, algo que se te pasó por alto. Eso lamentablemente no va a poder pasar porque ya no tiene jurisdicción la oficina de USCIS, UCIS, ahora lo tiene el juez de inmigración, y muchas veces el juez de inmigración no tiene poder de otorgar perdones como el perdón provisional aquí que se hace en los Estados Unidos, porque eso lo hace otra agencia. Y entonces esta persona está como en un limbo. En un limbo legal, claro. Realmente que no tiene sentido para realmente poner a un ser humano en esta circunstancia. Y muy pronto vamos a hablar de esto un poco más profundamente, que vamos a entrevistar a unos de nuestros clientes que lamentablemente están en un limbo ahorita, pero eso es en otro tema. Pero
precisamente hablando de ese tema del perdón provisional, Narciso, está la pregunta de qué pasa con una persona que esté buscando un alivio, como es un perdón provisional, y esta persona que necesita realizar su proceso consular, pero entonces pierde esta oportunidad en caso del que USCIS le niegue su petición. Es correcto eso, Laura. Tú ya sabes que el gobierno abrió las puertas para que cierta gente pueda meter su perdón adentro de los Estados Unidos antes de salir a Ciudad Juárez. Pero por esta nueva guía y estos cambios ahora, que también un juez de inmigración no puede cerrar un caso administrativamente, congelarlo, para que la persona pueda meter su proceso con consular, la oficina, claro. correcto, con la oficina de UCIS. Lamentablemente, ciertas opciones ahora ya no existen para gente. ¿Qué significa eso? Si anteriormente la persona que estaba en proceso de deportación podía meter su perdón adentro de los Estados Unidos, ya no existe eso. Quizás ellos tengan nada más la opción de tener una salida voluntaria y completar completamente todo el trámite de Ciudad Juárez, incluyendo esperar por el perdón afuera en el extranjero. Eso Lo es que algo puede demorarse meses. correcto, y eso es separando a las familias aquí. Y estos son familias que tienen esposos, esposas, padres, ciudadanos o residentes. Y eso no está correcto. Bueno, Narciso, entonces, lo que pasa si a ti te niegan uno de esos beneficios, en caso de que tú apliques a una green card o algo de esto, y te digan, bueno, no, te vamos a negar tu beneficio. ¿Cuáles son las bases para que te nieguen ese tipo de beneficios? ¿Fraude o un delito criminal o porque cometiste un error o todo? Lamentablemente, Laura, puede ser todo. También anunció acerca de estas nuevas guías, que lamentablemente ya no van a implementar tanto algo llamado Request for Evidence, conocido en sus siglas de inglés RFE, un citatorio, un documento diciendo, sabes que tu aplicación está casi completo, excepto se te faltó el acta de nacimiento que no los mandaste. Pueden pedir algo muy simple así. Es un error que se puede corregir rápido. Y eso era como una especie de ayuda incluso que te daba el USCIS porque te estaba dando la posibilidad de agregar adicionalmente evidencia que hacía falta a tu caso, ¿correcto? Correcto, corregir un error que una persona o la persona que está aplicando para el beneficio hizo. Mandó su aplicación, pagó las tarifas de inmigración, mandó todo, pero se le olvidó algo muy básico, un error que no fue intencional, quizás se le olvidó poner exactamente, pues más que nada, rellenar una parte del formulario. Claro. Aquí esta nueva ley puede negar completamente todo el proceso, las tarifas se pierden y esta persona no va a tener más que nada esta oportunidad de corregir la aplicación que se metió. Y entonces esta persona sería referida a un proceso de deportación. Eso es muy lógico, pero Laura, es correcto. Y yo pienso que eso es la razón porque posponieron la implementación de este proceso, porque realmente esto va a ser una pesadilla muy grande para todo el mundo, para abogados, para gente que quiere beneficios, para los jueces de inmigración. Todo el sistema de inmigración se va a sobrecargar de una manera que no tiene sentido, o sea, es como que no, es súper ilógico. Yo pienso que esta administración nada más hace cosas y después no conoce el impacto tanto, es separar a las familias, cosas estúpidas realmente. Pues es la triste realidad que estamos viviendo ahorita. Lo voy a decir por la mano de un rey que despierta un día y dice esto es la nueva ley y así lo vamos a hacer. Sí, sin medir consecuencias ni nada. Porque no podemos ver qué va a pasar en el futuro y eso es algo muy feo ahorita. Ya sabemos el camino donde vamos, pero ojalá pues nosotros podemos poner un poco de pelear estos temas que está tratando de hacer este presidente. Narciso, te hago otra pregunta. En caso de que a ti te nieguen entonces un beneficio y te den como un notice to appear, como una citación de comparecencia ante un juez de inmigración, ¿qué pasa si tú simplemente, no sé, te vas del país y no te presentas, o te quedas en el país y no te presentas y simplemente ignoras este notice to appear? Entonces eso sería lo más feo, Lara. ¿Por qué? Porque cuando te dan un citatorio para ir a la Corte de Inmigración, la persona tiene que ir. Aunque realmente no quiere estar aquí en el país y quiere pedir una salida voluntaria. Pero, por ejemplo, Laura,
Imagínate que yo, un inmigrante con una visa de turista, vine aquí y traté de hacerme residente a través de un matrimonio, pero mi aplicación fracasó. Lo negaron, me pusieron en proceso de deportación, pero mi citatorio para ir a la Corte de Inmigración no es hasta el año 2019. Hoy actualmente estamos agosto 2018, pero para ir a ese citatorio yo voy a perder mucho. ¿Qué voy a perder? Voy a perder mi estatus tan siquiera que mantenía aquí, y quizás yo tengo unas obligaciones en mi país de origen, en México, y me quiero ir mejor. Si desaparezco y no voy a la Corte de Inmigración, el juez de inmigración me va a dar una orden de deportación automáticamente por no ir a esa corte. Que se llama como en ausencia, una orden de deportación en ausencia. Ahora un abogado puede, pues más que nada, tratar de hacer un acuerdo. No, realmente no, porque no hay ninguna manera que el abogado pueda mover la corte más antes, especialmente si las cortes están impactadas con mucha gente en ese proceso. O sea que básicamente es mejor que te presentes y que enfrentes esa situación en caso de que pase. Sí. Narciso, otra cosa que viene aquí con este tema es que entonces la gente ya debe ser muchísimo más cuidadosa a la hora de presentarse para una renovación o para una obtención de una green card o incluso para aplicar para la ciudadanía. O sea, ya no es como que antes tú llenabas los formularios, mirabas por internet un tutorial o no sé, algún vecino te ayudaba. Ya ahorita se necesita ir directamente con un abogado y asesorarse realmente para evitar este tipo de situación que es una pesadilla, o sea, terminar uno en un proceso de deportación por un error. Laura, esa es una excelente pregunta. Y te voy a decir, mucha gente viene a mi oficina y me dice, ¿piensas que necesito un abogado para esto? Y la respuesta a esa pregunta es, realmente no necesitas un abogado, pero es lo mismo que yo te digo, no necesitas un mecánico para cambiar tu aceite de tu carro o componer tu carro, o pues si hay una falla mecánica, me imagino que tú puedes agarrar un libro o estudiar y resolverlo. Y yo conozco mucha gente que lo ha hecho así y ha tenido éxito, pero no todo el mundo es así. Y entonces, si nuestro enfoque en la vida no son las leyes complicadas de inmigración, si nuestro enfoque en la vida no es pues más que nada ver y saber y tener conocimiento de este tema de inmigración que es muy complicado, sí, quizás sería bueno tener un abogado para ese respaldo. Yo pienso que eso es una de las cosas que lamentablemente está trayendo esta cosa, esta nueva guía, que la gente tiene que tener mucho más cuidado, porque estos paquetes se tienen que meter con mucho cuidado, que haya casi que 0 errores. Y antes también, Narciso, había también este documento que enviaba al USCIS que se le conoce como el Notice of Intent of Denial, o sea, que te avisaban como que, bueno, tenemos la intención de negarte este beneficio, pero eso también te daba como una posibilidad de tú tratar de meter algún recurso o hacer algo para evitar que se negara. Ahorita ya no lo van a mandar. Lamentablemente, Laura, ya no van a mandar eso. Puede ser una negación 100%. Y las negaciones y esas entrevistas se van a hacer pues más que nada un poco más estricto. Hoy en día tuve una entrevista, Laura, y lo que pasó aquí en esa entrevista para ajustar el estatus migratorio de mi cliente es que el oficial empezó a tomar una declaración de la última entrada de mi cliente, cuál fue el propósito de esa entrada, con quién entraste, por a dónde entraste, etcétera, etcétera. La persona entró con una visa de turista y pues la ley le da el permiso a esa persona ajustar su estatus siempre y cuando se casa con un ciudadano residente, un ciudadano americano, o tienen un hijo más de 21 que es ciudadano. Pero la entrevista fue pues un poco incómodo por el hecho que las preguntas estaban muy enfocadas de tratar de agarrar una admisión de algo llamado fraude de visas. Y eso pues obviamente inmigración está teniendo un poco más enfocado, tiene un enfoque mucho más profundo acerca de lo que hace la gente a través de lo que permite la ley. Bueno, entonces está mucho más complicado, incluso las entrevistas, es súper preocupante. O sea, lo ideal yo pienso que es uno ir con un abogado que lo represente y que lo ayude ahí como a navegar este tipo de situación, pienso yo. Porque me imagino, por ejemplo, yo no iría sola a una entrevista al USCIS, me daría mucho miedo hacerlo sola.
Pues no sé, pienso Claro. yo que la gente allá es mejor que se asesoren porque la verdad se está poniendo muy delicado esto. Aunque si bien, como dice Narciso, lo han pospuesto porque la verdad es muy difícil implementar esto de la noche a la mañana, pero es algo que está allí en veremos y que puede empezar a regir en cualquier momento. Y lo mejor es cuidarnos las espaldas y asesorarnos con un abogado. Ustedes nos pueden llamar aquí al teléfono que aparece en pantalla en la oficina de The Cruz Law Office, 619-717-2233. E igualmente también recuerden que estamos ubicados en San Diego, en el estado de California, y tenemos dos oficinas, una en San Diego, en el centro, y también otra en el norte, en el área de Oceanside. Sí, Laura, y no quiero alarmar al público tampoco, porque esto todavía no se ha implementado entre ley, se posponió, entonces no tenemos ninguna orden ahorita de que una persona está en proceso y está su trámite pendiente. Si acaso falla ese trámite, no quiero que esa persona piense me van a deportar. Obviamente, si acaso no tienes antecedentes penales, si pues no tienes deportaciones anteriores y la única falta o el único tema que tú tienes es que estás aquí sin autorización del gobierno, no pienso que va a pasar algo negativo con esa persona por el hecho que estas nuevas guías no se han aplicado todavía y no hay una fecha para implementarlos todavía. Y también, Laura, quiero también avisar al público que las personas que aplican para la acción diferida, el programa DACA, el programa de estudiantes, ellos no van a ser afectados. Ellos están exentos de estas leyes, de estas correcto. políticas. Okay. Pero otros grupos sí, obviamente mi corazón se rompe escuchando que hay gente que aplica para beneficios bajo la ley VAWA, Violence Against Women's Act, que es una ley para proteger a gente que ha sufrido violencia doméstica, gente que ha sufrido crímenes aquí en este país. Si acaso falla la aplicación, lo que dicen estas guías es que sí van a implementar el citatorio de corte de inmigración. Y eso es algo muy feo. Sí, la muy verdad feo. que sí. Alguien que sufrió algo muy feo y después lo van a poner en proceso para deportarlos. No sé, no pienso que pensaron bien acerca de esta nueva guía. Narciso, tenemos algún tiempo para responder algunas preguntas que nos Claro. han hecho llegar a través de las redes sociales. El señor Guillermo pregunta: quisiera saber si pudiera arreglar papeles. Hace 2 años fui deportado por encontrarme con una mica y un seguro falso, pero mi esposa es nacida allá. ¿Cree que se puede hacer algo? Todo depende de dónde estás, amigo. No sé si me estás escribiendo esto afuera en el extranjero. Ojalá que eso sea el tema aquí. Porque si acaso quieres regresar a este país después de este tema, sí vas a ocupar ciertos perdones. Lo bueno es que tienes a alguien que te califica para estos perdones, que es tu señora, que es de allá. Y cuando dices allá, los Estados Unidos, me imagino. Entonces ella puede ser tu miembro de familia que te califica para esos ciertos perdones. Obviamente un perdón por el fraude que supuestamente agarraron allá, la mica falsa, el seguro falso, es cometer fraude y necesita ciertos perdones. Pero la respuesta a tu pregunta es sí se puede, pero obviamente hay que saber un poco más de ti, a dónde vives actualmente, ese castigo que te dieron, a dónde fue que te dieron ese castigo. Te dieron una hoja que va con ese castigo de exactamente cuántos años te castigaron, etcétera, etcétera. Bueno, continuamos con las preguntas, Narciso. Aquí está Daniela Reina que nos pregunta: me interesa consultar sobre mi caso. Hace 11 años intenté cruzar ilegalmente la frontera por San Isidro. Me cacharon y me dijeron que tenía 10 años en los que no podía entrar a Estados Unidos. Ahora ya tengo 3 hijos con mi pareja, pero él es ciudadano americano. Quisiera saber qué trámites debo hacer para solicitar una visa de prometida. Mi plan no es vivir allá, yo tengo mi trabajo estable en México, pero sí me gustaría que mis hijos puedan estudiar allá. Qué bueno, ok. Entonces lo que entiendo aquí es que vives en el extranjero y lamentablemente sí te dieron ese castigo. Muchas veces sí tienes que vivir la vida, ese castigo afuera en el extranjero. Lo bueno es que has hecho una familia y tienes gente quien te puede apoyar para regresar aquí como alguien, como bajo la visa de prometido. Eso es algo excelente y obviamente sí es posible, pero tenemos que ver un poco más profundamente acerca de cuándo fue que te dieron este castigo. Bueno, y la última pregunta es de Natalie Chuong Sánchez. Ella pregunta que su residencia es condicional por 2 años y se la dieron cuando se casó con un residente permanente. Luego él se volvió ciudadano americano y a la vez, antes de los 2 años que se me venciera mi residencia permanente, me regresé a mi país por problemas que tuve con él. Y mi residencia permanente venció el 12 de junio de este año. Ya perdí todo ingreso a Estados Unidos. Tengo un bebé de 3 años que nació en mi país, no en los Estados Unidos.
Entonces, ¿qué pasa allí con la residencia de ella? ¿Ella ya la perdió por haberse ido y que se haya vencido? Tu tema se hizo muy complicado. Lamento mucho lo que pasó con tu pareja y con tu relación. Eso es algo muy feo. Y pues la triste realidad es que entiendo que estás en tu país, pero yo tengo ciertas preguntas. ¿Cuánto tiempo ya estás en tu país? Me dices que tienes un bebé de 3 años que nació en México. Quiero saber un poco de pues tu vida en los Estados Unidos, de qué se fue y cuánto tiempo demoraste aquí y tu vida en México. Porque lamentablemente como residente permanente tú tienes la obligación de mantener tu residencia aquí en los Estados Unidos. No puedes ir al extranjero y vivir allá y no puedes estar allá más de 180 días. Y si acaso empezaste a vivir en México y se fueron los días, pienso que el gobierno puede tener un argumento contra ti que abandonaste tu estatus migratorio y por el hecho que no has renovado tu residencia. Y si se te va el tiempo, pueden también quitarte este beneficio y darte un citatorio para ir a la Corte de Inmigración. Obviamente, si estás en México, pues no vas a ir a esa corte, vas a faltar. Y entonces tienes un problemita allá, pero lo que tenemos que hacer es obviamente ver en tu caso un poco más profundamente las fechas que has vivido aquí, las fechas que has vivido en México, si acaso tú sufriste de maltrato por tu pareja que es residente, es ciudadano ahora. Lo que puedes hacer es quizás aplicar para otro tipo de beneficio, siempre y cuando podamos encontrar en tu vida que hay suficiente evidencia, si hubo reportes de policías, visitas al hospital, etcétera, etcétera. Nos puede ayudar mucho en preparar tu caso y ver alternativas para que tú regreses a este país y pues más que nada tengas una vida aquí, un estatus migratorio aquí. Bueno, Narciso, hemos llegado entonces al final de esta sección de Facebook Live. Vamos a seguir obviamente hablando de ese tipo de noticias, estarlos actualizando con respecto a lo que está pasando y las nuevas políticas de inmigración. Igualmente aquí les dejamos nuevamente todos nuestros datos, nuestro teléfono 619-717-2233 para que llamen y agenden una consulta gratuita en persona aquí con el abogado. Igualmente también les recordamos que pueden hacerlo también de manera telefónica, pagando un valor que se puede pagar con tarjeta de crédito, se puede pagar por teléfono y pueden tener también 30 minutos por teléfono hablando con él, haciendo cualquier tipo de preguntas de temas de inmigración y él les puede analizar su caso y darles también pues cuáles son como las directrices o cuáles son los lineamientos para que ustedes pues puedan tener un caso y obtener un estatus aquí en los Estados Unidos, si es que pues pueden evidentemente aplicar o no para esto. Entonces, Narciso, allí vamos a dejar todos los datos, también las direcciones de aquí de nuestras 2 oficinas y obviamente también nuestra página de Instagram para que ustedes también nos estén siguiendo por allí, estén pendientes de todas nuestras publicaciones de temas de inmigración. Claro que sí, Laura, y con eso terminamos. Así es, que estén muy bien. Bye.